La nave espacial Horizon atravesó la negrura del espacio. Su elegante casco brillaba bajo la luz de las estrellas distantes. La capitana Sarah Chen estaba de pie en el puente, sus ojos oscuros fijos en la pantalla de View frente a ella. Después de meses de viaje, finalmente habían llegado a su destino, un planeta que mostraba signos de vida inteligente. Informe del estado de vida. Sarah ordenó con voz tranquila pero teñida de emoción. El teniente Raj Patel, el oficial científico de la nave, levantó la vista de su consola. La atmósfera del planeta es respirable. Capitán, estamos detectando grandes estructuras en la superficie, definitivamente artificiales. Sarah asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Esto es todo. Gente primero. Contacto. Hagamos que la humanidad se sienta orgullosa. Cuando la Horizon entró en órbita, la tripulación zumbó de anticipación. Años de entrenamiento los habían preparado para este momento, pero nada podía prepararlos realmente para la realidad de encontrarse con una civilización alienígena. Capitán, estamos detectando movimiento en la superficie. Raj anunció que un grupo de seres se está reuniendo en lo que parece ser una plaza central. Sarah se enderezó el uniforme. Excelente. Preparen el grupo de aterrizaje. Rueda. Sus palabras fueron interrumpidas por un repentino ráfaga de actividad en la pantalla de The View. Los alienígenas reunidos se dispersaron huyendo en todas direcciones como si los hubiera golpeado un pánico repentino. ¿Qué demonios?, murmuró el primer oficial Mike Torres, inclinándose hacia adelante para ver mejor. Sarah frunció el ceño. Raj, ¿qué acaba de pasar? El oficial científico negó con la cabeza, desconcertado. No estoy seguro, capitán. Un momento estaban reunidos con calma, al siguiente es como si vieran un fantasma. ¿Podrían haber detectado nuestra presencia?, preguntó Sarah. Improbablemente, respondió Raj. Nuestra tecnología de camuflaje debería evitar eso. Además, su reacción no encaja simple. Discovery, esto es miedo. Sarah frunció el ceño. Profundizado, así no era como se suponía que iba a ser el primer contacto. Está bien, cambio de planes, necesitamos entender qué está pasando antes de hacer notar nuestra presencia. Raj, quiero escaneos continuos del planeta. Mike prepara un dron furtivo para el lanzamiento. Necesitamos ojos en el suelo mientras la tripulación se apresuraba a seguir sus órdenes. Sarah no podía quitarse la sensación de que se estaban perdiendo algo crucial. La reacción del alienígena fue demasiado extrema, demasiado uniforme para ser aleatoria. Pasaron horas mientras observaban el planeta debajo de los alienígenas, VIP seres, con piel iridiscente y grandes ojos expresivos parecían comunicarse a través de un complejo sistema de gestos y cambios de color. Se movían, con una gracia que hablaba de una civilización avanzada, las maravillas de la arquitectura orgánica de su ciudad que se combinaban perfectamente con el paisaje natural. Pero cada intento de comunicación se encontró con la misma respuesta: pánico ciego. No tiene sentido, dijo Mike, expresando la frustración que todos sentían. Hemos probado todos los métodos no invasivos de contacto en el libro, señales de radio, patrones de luz, incluso secuencias matemáticas simples. Es como si ni siquiera pudieran escucharnos. Sarah se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza, o su elección de no despotricar contra ninguna teoría. El oficial científico dudó. Solo un capitán. Pero está bien, está ahí afuera. En este punto aceptaré cualquier cosa, dijo Sarah. Raj respiró profundamente. Creo que son nuestras voces cada vez que hemos intentado la comunicación de audio, no importa la frecuencia o el volumen, reaccionan con miedo. Pero es más que eso. Mira, esto sacó un video en el principal. En la pantalla se veía a un niño extraterrestre jugando cerca del borde de un bosque mientras se lavaban. El niño se congeló y huyó aterrorizado. Momentos después, un pequeño pájaro terrestre, una de las muchas especies que habían traído para estudios ecológicos, apareció volando. Su canto resonaba en el aire alienígena. No somos solo nosotros. Raj explicó que es cualquier animal terrestre capaz de comunicarse vocalmente. Están aterrorizados por el concepto mismo del habla audible. Un pesado silencio cayó sobre el puente cuando la implicación se hundió, pero eso es imposible. Mike finalmente dijo cómo podrían haber desarrollado un miedo a algo que nunca encontraron. La mente de Sarah se aceleró juntando las piezas del rompecabezas, a menos que lo hayan encontrado antes.
Raj comienza a escanear en busca de signos de contacto previo con la Tierra, evidencia arqueológica, mitos, cualquier cosa. Pasaron los días mientras cavaban más profundamente en el misterio. Horizon mantuvo su vigilia silenciosa, observando y escuchando. Era Ishiene Yuki Tanaka, un joven lingüista, con un ojo agudo para los patrones que finalmente hizo el avance, capitán. Creo que encontré algo, Yuki, dijo su voz temblando de emoción. Está en su arte, su arquitectura. Hay símbolos repetidos a través de siglos de su historia. Pensamos que eran solo decorativos, pero creo que son palabras. Sara se inclinó para estudiar los complejos. Remolinos y ángulos. Yuki tenía palabras aisladas. ¿Puedes traducirlas? Yuki asintió. No es perfecto, pero el significado es claro. Es una advertencia transmitida de generación en generación. Dice: cuando escuchas el trueno de sus voces, corre el cielo. Los demonios han regresado. El puente quedó en silencio una vez más, el peso de la historia, presionándolos a todos. «Demonios del cielo», Sara murmuró. «Rack, ¿cuánto tiempo se remontan estas advertencias?» Los dedos del oficial científico volaron sobre su consola, basándose en la datación de los primeros artefactos que contienen los símbolos, al menos 50.000 años. El capitán Mike dejó escapar un silbido bajo. Eso es mucho antes de que la humanidad lograra el vuelo espacial, diablos. Es antes de que incluso desarrolláramos la agricultura. Sara asintió, su mente lidiando con las implicaciones. Lo que significa que lo que haya sucedido aquí, lo que haya hecho que estos seres tengan tanto miedo del lenguaje hablado, no fuimos nosotros. Al menos, no el nosotros que conocemos entonces. ¿A quién?, preguntó Mike. No lo sé. Sara respondió con la mirada fija en el mundo alienígena de abajo, pero creo que es hora de que averigüemos nuestra misión. Solo cambiamos personas. Ya no estamos aquí para el primer contacto. Estamos aquí para descubrir un misterio que podría reescribir nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en la galaxia, mientras el Horizonte se preparaba para una estadía más prolongada en órbita. Su tripulación no era consciente de las ondas que su presencia estaba causando en las estrellas. Sara no podía quitarse la sensación de que estaban parados en el precipicio de algo monumental. El silencio que los había recibido no era solo el silencio de un mundo alienígena, era el silencio de una galaxia que contenía la respiración, esperando ver qué haría la humanidad a continuación. Pocos sabían que sus acciones en los próximos días no solo desbloquearían los secretos del pasado, sino que darían forma al futuro de relaciones interestelares durante milenios. Por venir, el viaje que los había llevado a través de años luz de espacio era solo el comienzo. El verdadero viaje a las profundidades de la historia olvidada y el corazón de la política galáctica estaba recién comenzando. El horizonte colgaba en órbita como un centinela silencioso sobre un mundo dominado por el miedo en su interior. El ambiente era tenso. Mientras la capitana Sara Chen llamaba a su personal superior a una reunión de emergencia. «Muy bien. Gente», Sara comenzó con su voz tensa, con urgencia controlada. «Nos hemos topado con algo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sea que haya pasado hace 50.000 años ha dejado una marca en esta civilización. Y potencialmente en otras. Necesitamos respuestas y las necesitamos rápido. Se aclaró la garganta, capitán. He estado analizando los datos del sensor de largo alcance. Los símbolos de advertencia. IGN Tanaka descubrió que no son exclusivos de este planeta. Estamos recogiendo patrones similares de al menos una docena de sistemas estelares cercanos. Un colectivo GAST recorrió la habitación. Mike se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. ¿Estás diciendo que este miedo al habla humana es generalizado? Es más que eso. Yuki intervino, sus ojos brillantes con una mezcla de emoción y aprensión. He estado haciendo referencias cruzadas de los símbolos con nuestra base de datos de xenolingüística. Estas advertencias no son solo similares, son idénticas en varias especies, múltiples planetas. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Eso es imposible a menos que todos se encontraran con la misma amenaza, terminó Raj. Capitán. Creo que estamos viendo evidencia de una conspiración a nivel galáctico, una destinada a ocultar la existencia de un antiguo imperio humano.
El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Sara corrió lidiando con las implicaciones. La humanidad, una especie que recientemente había dado sus primeros pasos tentativos en el espacio interestelar, podría haber gobernado la galaxia, pero ¿cómo Mike lanzó la pregunta en la mente de todos? ¿Cómo pudimos haber olvidado algo así antes de que alguien pudiera responder? Una alarma sonó a través de la nave teniente. Comandante Elena Rodríguez, jefa de seguridad, irrumpió en la habitación. Capitán, tenemos una situación. Elena informó, su rostro sombrío. Hemos detectado una transmisión de la superficie del planeta. Está en inglés, Sara. Estaba de pie en un instante. Inglés que no es posible pasarlo a través de la pantalla holográfica de la habitación. La pantalla parpadeó y se iluminó, revelando una imagen granulada de lo que parecía ser un búnker subterráneo. Una figura apareció en la vista, humanoide pero claramente no de origen terrestre. Cuando habló, su voz era un susurro áspero que envió escalofríos a la tripulación. «Hijos de la Tierra». El alienígena siseó. Su regreso fue predicho. «La galaxia tiembla una vez más, pero sepan que estamos listos. El silencio no se romperá de nuevo». La transmisión se cortó abruptamente, dejando a la habitación en un silencio aturdido. Bueno, Mike dijo que su intento de frivolidad fracasó. Supongo que el primer contacto no salió como estaba planeado después de todo. La mente de Sara ya estaba corriendo. «Elena, quiero que se rastree esa transmisión. Averigua de dónde vino y quién la envió. Raj, profundiza en esos escaneos de largo alcance. Quiero saber hasta dónde llega esta conspiración. Yuki sigue trabajando en esas traducciones. Puede que haya más en estas advertencias de lo que hemos descubierto». Mientras el equipo se dispersaba, Sara sintió el peso del mando presionando sus hombros. Habían venido buscando nueva vida, nuevas civilizaciones. En cambio, habían tropezado sobre un misterio cósmico que amenazaba con trastocar todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el universo. Los días se convirtieron en semanas mientras el horizonte mantenía su vigilia silenciosa. El planeta de abajo seguía siendo un tentador enigma. Sus habitantes continuaban sus vidas, aparentemente inconscientes de los observadores humanos, arriba, pero debajo de la superficie. Las tensiones se estaban gestando. Los hallazgos de Brewing Red pintaron un cuadro más complejo y aterrador de lo que habían imaginado inicialmente. El miedo al habla humana no se limitaba a unos pocos sistemas cercanos. Se extendía por toda la galaxia explorada. Donde quiera que miraran, encontraron evidencia de un esfuerzo concertado para borrar toda memoria del pasado cósmico de la humanidad. Es como si alguien hubiera tomado un borrador gigante para los libros de historia de la galaxia, explicó Raj durante una de sus reuniones informativas diarias, pero se perdieron algunos puntos. Miren, esto sacó una imagen de lo que parecían ser ruinas antiguas en una luna distante. La arquitectura era inequívocamente similar a las estructuras encontradas en la Tierra. La datación por carbono pone a estas ruinas en aproximadamente 100.000 años de antigüedad. Raj continuó. Eso es mucho antes cualquier civilización humana conocida en la Tierra. Sara estudió la imagen. Su mente luchaba por reconciliar lo que estaba viendo con lo que creía saber sobre la historia humana. Así que no estamos hablando solo de un imperio olvidado. Estamos hablando de un nivel de avance tecnológico que permitió a nuestros antepasados esparcirse por las estrellas mucho antes de que desarrolláramos la escritura. Y luego algo salió mal. Mike agregó su voz, grim, algo tan catastrófico que no solo nos hizo retroceder a la edad de piedra, sino que asustó al resto de la galaxia hasta el silencio. Las implicaciones eran asombrosas, pero a medida que profundizaban en el misterio, surgió una nueva complicación. Elena irrumpió en la sala de preparación de Sara, su rostro pálido. «Capitán, tenemos un problema», ella informó. «¿Recuerda esa transmisión inglesa? La rastreamos. No vino del planeta. Vino de una nave humana». Sara sintió que se le helaba la sangre. «Otra nave terrestre aquí afuera». Elena negó con la cabeza. «No exactamente el diseño de la nave. No se parece a nada que hayamos visto nunca. Alienígena avanzado casi. Pero la tripulación son humanos, o al menos parecen humanos, y están transmitiendo su presencia por todo el sector».
Son lo que exclamó Sara, poniéndose de pie de un salto. ¿No se dan cuenta de lo que eso podría hacer? Pero incluso mientras hacía la pregunta, una horrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Y si supieran? ¿Y si este grupo de humanos rebeldes hubiera descubierto la verdad sobre el pasado de su especie y hubiera decidido aceptarla? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras el Horizon corría para interceptar la misteriosa nave humana. No podían arriesgarse a una comunicación abierta, no con todo el sector en alerta máxima por el sonido de voces humanas. En cambio, confiaron en el sigilo y la astucia. Siguieron a la nave rebelde mientras dejaba un rastro de terror a través de las estrellas. Pronto quedó claro que este grupo no estaba interesado en el contacto pacífico donde quiera que fueran. El pánico siguió. Sistemas planetarios enteros se apagaron a su llegada. Los antiguos sistemas de defensa volvieron a la vida después de milenios de silencio. Están provocando una respuesta. Sara se dio cuenta al ver cómo otra flota alienígena se apresuraba a interceptar a los humanos rebeldes. Quieren que la galaxia recuerde por qué. Nos teme que la situación se estaba saliendo rápidamente de control si no actuaban pronto. Las acciones de este pequeño grupo podrían sumergir a toda la galaxia en una guerra que la humanidad, aún nueva en el escenario cósmico, no estaba preparada para luchar mientras el horizonte se acercaba a su cantera. Sara reunió a su tripulación para una última sesión informativa. La atmósfera estaba tensa, cada persona muy consciente del peso del momento. No te mentiré. Sara comenzó. Su voz era firme a pesar de la agitación en su corazón. Lo que hagamos en las próximas horas podría determinar el destino de nuestra especie y posiblemente de toda la galaxia. Tenemos que detener a estos humanos rebeldes. Muéstrale a la galaxia que no somos los monstruos que recuerdan, pero tenemos que hacerlo sin decir una sola palabra. Miró alrededor de la habitación y se encontró con los ojos de cada miembro de la tripulación en sus rostros. Vio miedo, determinación y un orgullo feroz en quiénes eran y lo que representaban. Vinimos aquí a explorar, para buscar nueva vida y nuevas civilizaciones, Sara continuó. En cambio, encontramos nuestro propio pasado olvidado, pero ese pasado no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos. Ahora, en este momento tenemos una oportunidad para reescribir la historia para mostrarle a la galaxia lo que la humanidad realmente representa, mientras la tripulación se dispersaba a sus estaciones. Sara se volvió hacia la pantalla de visualización y observó cómo las estrellas pasaban velozmente por algún lugar allá afuera. Sus primos C descarriados estaban sembrando las semillas del conflicto, reabriendo antiguas mujeres, pero el horizonte y su tripulación estaban decididos a ser el alma, el puente entre el pasado y el futuro. El cazador silencioso y su presa bailaban entre las estrellas, lanzándose hacia una confrontación que haría eco a través del cosmos. La galaxia contuvo la respiración, esperando ver si los hijos de la Tierra traerían destrucción una vez más, o si esta vez podrían traer paz. El horizonte atravesaba el espacio un depredador silencioso tras el rastro de su presa descarriada. La capitana Sara Chen estaba en el puente con los ojos fijos en la pantalla táctica que mostraba su cantera, la nave humana rebelde que amenazaba con reavivar antiguos temores a través de la galaxia. Se dirigen al sistema Zeta Reticuli Raj. Informó con la voz tensa por la tensión. Los escaneos de largo alcance muestran algo masivo en órbita alrededor del segundo. Planeta está emitiendo lecturas de energía como nada que haya visto nunca. Los ojos de Sara estrechado. Podría ser la fuente de su tecnología avanzada. Es posible, Raja sintió con la cabeza. Sea lo que sea, es viejo. Muy viejo, mientras se acercaban al sistema. La verdadera escala de lo que les esperaba se hizo evidente orbitando alrededor de un mundo rocoso de Baron. Había una estructura que desafiaba la creencia, una megaestructura en forma de anillo que empequeñecía todo lo que la humanidad había construido. Dios mío. Mike respiró mirando la pantalla de visualización con asombro. ¿Qué es esa cosa? Antes de que alguien pudiera responder, la consola de Yuki se iluminó. Capitán, estoy detectando transmisiones. De la estructura está en inglés. Inglés antiguo. Sara sintió un escalofrío recorrer.
Su columna vertebral lo transmitió una voz distorsionada por la estática y el peso de las edades llenaron el puente advertencia final para todas las especies sensibles. Los humanos son una plaga sobre la galaxia, sus voces son el presagio de la destrucción. Huyan de ellos, siléncienlos o enfrenten la extinción. El mensaje se repitió un bucle sin fin de terror antiguo. Bueno, Mike, dijo su voz sombría. Supongo que descubrimos por qué la galaxia nos tiene tanto miedo, Sara, asintió con la mente acelerada. Rash, ¿hay alguna señal de la nave rebelde? Se han acoplado a la estructura que Raj informó, pero hay más que estoy detectando. Varias naves se acercan con configuraciones no humanas. Parece que no somos los únicos que lo siguieron hasta aquí. Sara apretó la mandíbula, se estaban quedando sin tiempo. Está bien, gente, escuchen. Tenemos que abordar esa estructura. Lo que sea que esté ahí, lo que sea que haya llevado a nuestros antepasados a convertirse en los monstruos que aterrorizan la galaxia, tenemos que entenderlo y tenemos que evitar que nuestros amigos descarriados lo usen en las próximas horas. Fueron un torbellino de actividad mientras se preparaban para la misión sin la capacidad de usar la comunicación verbal. Tuvieron que confiar en un sistema complejo de señales manuales y patrones de luz. Era engorroso, pero era su única opción si querían evitar activar la respuesta de pánico en las naves alienígenas. Ahora, rodeando la antigua estructura mientras Sara guiaba a su equipo a través de la esclusa de aire y dentro de la megaestructura, no podía quitarse la sensación de que estaban caminando hacia las páginas de un libro de historia, uno escrito con sangre y terror. El interior de la estructura estaba un laberinto de pasillos y amplias cámaras, cada una más inspiradora. Que el último, las paredes estaban cubiertas de diseños intrincados que parecían cambiar y moverse contando la historia de una civilización que había alcanzado alturas que la humanidad apenas podía imaginar, pero era una historia con un final oscuro. A medida que profundizaban encontraron evidencia de un terrible conflicto, marcas de quemaduras de armas mucho más allá de su comprensión, restos esqueléticos de seres tanto humanos como Alpnir, enfrascados en un combate eterno. ¿Qué pasó aquí? Mike susurró, olvidando por un momento su voto de silencio. Sara le lanzó una mirada de advertencia. Pero el daño ya estaba hecho. Las paredes mismas parecieron estremecerse ante el sonido de su voz. Sistemas antiguos, zumbando a la vida, siguieron adelante siguiendo el rastro dejado por los humanos rebeldes con cada paso más de Muetesinterse. La historia olvidada de la humanidad se reveló. De hecho, habían gobernado las estrellas. Pero no son exploradores benevolentes. Los humanos del pasado han sido conquistadores. Sus voces armas que podían obligar a la obediencia o infligir un dolor inimaginable. Finalmente llegaron al corazón de la estructura, una vasta cámara dominada por un pilar de energía arremolinada, y allí, trabajando febrilmente en un panel de control, estaban los humanos rebeldes. Su líder se giró cuando Sara y su equipo entraron. Una sonrisa maníaca se extendió por su rostro cuando habló. Su voz resonó con un poder que hizo vibrar los huesos de Sara. «Bienvenidos, primos», gritó, «llegaron justo a tiempo para presenciar el renacimiento de nuestro imperio». Sara levantó la mano para indicarle a su equipo que estuviera listo para cualquier cosa. Se señaló a sí misma, luego a su oído y, finalmente, al líder rebelde. Le pidió en silencio que explicara. El hombre se rió. El sonido envió escalofríos por la cámara. «Oh, ¿quieres saber nuestro plan? Es simple. Esta instalación es la clave para desbloquear el verdadero potencial de la humanidad. El poder que nos convirtió en dioses entre las estrellas. Vamos a reclamar nuestro derecho de nacimiento». Hizo un gesto hacia el pilar de energía que giraba. «Esta es la fuente del poder de nuestros antepasados. Amplifica nuestras voces y las convierte en armas capaces de subyugar a especies enteras. Con esto le recordaremos a la galaxia por qué nos temían. Recuperaremos lo que es nuestro». Sara se sintió enferma. Este era el legado de la humanidad. Especie tan ebria de poder que había aterrorizado a toda una galaxia. Miró a su equipo. Vio el mismo horror y repulsión reflejados en sus ojos. No, esto no era lo que ellos ya no eran en ese momento. Sara tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Dio un paso adelante, puso su mano en su pecho y sacudió su cabeza firmemente. Un mensaje claro. «No rechazamos esto», el líder rebelde. «Fe
contorsionada por la rabia tonto. No entiendes en lo que podríamos convertirnos, pero... Sarah se mantuvo firme, señaló su corazón, luego extendió su brazo para abarcar la cámara, la estructura, toda la galaxia. Más allá de otro mensaje, esto no es lo que somos. Somos mejores. Que esto por un momento tenso parecía como si la violencia fuera inevitable, pero luego algo inesperado sucedió. Uno de los humanos rebeldes, una joven mujer, se alejó del panel de control, miró a Sarah, luego a su líder y sacudió su cabeza. Otros siguieron al anciano del poder, dando paso a la comprensión del horror que casi habían desatado el líder rebelde al ver su apoyo desmoronarse. Soltó un rugido de frustración que sacudió los cimientos de la estructura, pero su voz, tan poderosa como era, no podía obligar a la obediencia, ya no más, ya que el último de sus seguidores lo abandonó. El líder se abalanzó sobre el panel de control, pero Sarah fue más rápida con un disparo bien dirigido de su arma aturdidora. Lo derribó en el silencio que siguió. Sarah y su equipo trabajaron rápidamente para apagar los sistemas antiguos mientras el pilar de energía arremolinado parpadeaba y moría. Sintieron que un peso se levantaba no solo de la cámara, sino de toda la galaxia. Lo habían logrado. Se habían enfrentado al capítulo más oscuro del pasado de la humanidad y habían elegido un camino diferente mientras regresaban al horizonte. Sarah sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habían descubierto una verdad que sacudiría a la humanidad hasta sus cimientos. Habían visto las alturas del poder que su especie podía alcanzar y las profundidades de la crueldad que venían con él, pero también habían demostrado que la humanidad podía cambiar. Podía elegir la compasión sobre la conquista. Cuando el horizonte se desprendió de la antigua estructura, Sarah miró las estrellas. La galaxia todavía estaba allí arriba, vasta y llena de maravillas, y la humanidad, castigada por la revelación de su pasado, estaba dispuesta a explorarlo, no con voces alzadas en dominación, sino con manos, extendido en amistad. El silencio que una vez había sido una barrera, ahora se convirtió en un lienzo, esperando que la humanidad pintara un nuevo futuro, un gesto, un acto de bondad a la vez. El regreso de Horizon a la Tierra fue recibido con una mezcla de asombro y aprensión. Las revelaciones sobre el pasado olvidado de la humanidad enviaron ondas de choque a través de todos los niveles de la sociedad. Los gobiernos se apresuraron a formular respuestas. Los científicos analizaron los datos recopilados de la antigua estructura y el público lidió con el conocimiento de que su especie había sido una vez el terror de la galaxia. La capitana Sagen se encontró en el centro de una tormenta de informes, entrevistas y sesiones de estrategia, pero, a pesar de todo, una pregunta seguía surgiendo: ¿qué no podemos hacer ahora? El pasado, dijo Sarah durante una reunión de alto nivel con los líderes de la Tierra, pero podemos dar forma al futuro. Tenemos la oportunidad de reintroducirnos en la galaxia no como conquistadores, sino como socios, su palabra. Tocó una fibra y pronto se lanzó una nueva iniciativa, audaz operación, mano silenciosa. Lo llamaron un plan ambicioso para desarrollar nuevas formas de comunicación, no verbal, y llegar a las especies alienígenas que todavía temblaban al sonido de las voces humanas. Sarah y la tripulación de Horizon se encontraron a la vanguardia de este esfuerzo. Yuki Tanaka, con su don para los idiomas, dirigió un equipo en el desarrollo de un sofisticado sistema de gestos que podría transmitir ideas complejas. Rash P. trabajó en la adaptación de la tecnología humana para interactuar con sistemas alienígenas sin activar sus mecanismos de defensa. Incluso Mike Torres, siempre pragmático, se lanzó a la tarea de entrenar a diplomáticos en el arte de la negociación silenciosa. Pasaron meses mientras preparaban la anticipación que crecía. Finalmente llegó el día para el primer contacto de la humanidad. La especie elegida eran los Sri, una raza de seres empáticos cuyo mundo natal orbitaba una lejana enana roja. Las sondas iniciales habían demostrado que eran cautelosos pero no abiertamente hostiles, lo que los convertía en candidatos ideales para esta delicada misión. Mientras el Horizon se acercaba al mundo natal de los Sri, Sarah sintió una mezcla familiar de emoción y temor esta vez, aunque estaba atenuada por la determinación de que no repetirían los errores del pasado. Recuerda, Sarah
Hizo una señal a su equipo como se prepararon para descender a la superficie del planeta. Ni una palabra nos comunicamos, a través de acciones, no de sonido. El aterrizaje fue tenso. El aire estaba cargado de preguntas no dichas. Cuando salieron al suelo alienígena, los recibió una delegación de seres altos y esbeltos con piel iridiscente y ojos grandes y expresivos. Por un momento, ambos grupos simplemente se quedaron allí, mirándose el uno al otro con indiferencia. Entonces, Sara dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Levantó la mano. En el saludo, habían practicado innumerables veces una serie compleja de gestos que transmitían paz, respeto y un deseo de comprensión. El líder, Sri, inclinó la cabeza y estudió los movimientos. Entonces, para asombro de los humanos, comenzó a imitar el gesto. Sus dedos largos se movieron por el aire en un elegante eco del saludo de Sara. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la delegación humana. Estaba trabajando durante los siguientes días. Se desarrolló una extraña danza. Los humanos y Sri se movieron en círculos cuidadosos uno alrededor del otro. Sus manos estaban en constante movimiento mientras trabajaban para cerrar la brecha entre sus especies. Era un trabajo lento y a menudo frustrante. Los malentendidos eran comunes y más de una vez se encontraron al borde del desastre diplomático, pero perseveraron lentamente. Laboriosamente comenzaron a construir un lenguaje común de gestos y expresiones. Descubrieron que los tres Sal eran empáticos naturales capaces de sentir emociones e intenciones incluso sin palabras. Este don resultó invaluable para navegar por las complejidades de la comunicación entre especies. A medida que los días se convertían en semanas, algo notable comenzó a suceder. El miedo que inicialmente había recibido su llegada comenzó a desvanecerse, reemplazado por curiosidad e incluso calidez cautelosa. Los tres Sal parecían estar tan ansiosos por aprender sobre los humanos como los humanos lo estaban por aprender sobre ellos. Una noche, cuando se sentaron alrededor de un fuego ceremonial, un concepto que los tres Sal habían adoptado con entusiasmo de sus visitantes humanos, el diplomático Z3 líder hizo una serie de gestos que Yuki, traducido con los ojos muy abiertos, están diciendo que quieren presentarnos. A otros Yuki hizo señas con entusiasmo otras especies que podrían estar listas para dejar atrás. Su miedo era un gran avance más allá de todo lo que se habían atrevido a esperar. Resultó que eran parte de una confederación de especies sueltas, especies que habían vivido durante mucho tiempo con miedo a los demonios de la voz, pero también habían desarrollado curiosidad por los seres extraños de las leyendas durante los meses siguientes. El horizonte se encontró en el centro de un torbellino de actividad diplomática, viajaron de mundo en mundo. Cada contacto se basaba en el éxito del último. Algunas especies eran más receptivas que otras, pero dondequiera que fueran, encontraron una creciente voluntad de mirar más allá de los miedos del pasado. No siempre fue fácil. Todavía había quienes veían a la humanidad con sospecha, que veían su silencio no como respeto, sino como un truco para bajar la guardia en más de una ocasión. El horizonte se encontró en tensos enfrentamientos con naves alienígenas. Sus intenciones no estaban claras, pero por cada revés hubo momentos de triunfo en la luna de un gigante gaseoso que ayudó a negociar un tratado de paz entre dos especies Longming, todo sin decir una palabra en una nebulosa distante. Hicieron el primer contacto con una especie de formas de vida basadas en silicio, estableciendo un medio de comunicación que trascendía no solo el lenguaje, sino la biología a través de todo. Sara y su tripulación nunca perdieron de vista el objetivo más grande. No solo estaban explorando o haciendo amigos, estaban sentando las bases para la integración pacífica de la humanidad en la comunidad galáctica. A medida que su misión se acercaba a su fin, Sara se encontró de pie en la plataforma de observación del Horizon, mirando la extensión llena de estrellas. A su lado estaba Kurl, el diplomático Sri, que se había convertido en una especie de amigo. Con el paso de los meses, los dedos de Carl se movían en un patrón. Complejo, una pregunta que Yuki le había enseñado a Sara a reconocer. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Sara lo consideró por un momento, y luego levantó sus propias manos en respuesta. Sus gestos eran más lentos, menos fluidos que los de Coral, pero llevaban el peso de la convicción.
Creo que el futuro no está escrito. Hemos dado los primeros pasos, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Habrá desafíos malentendidos, tal vez incluso conflictos, pero creo que hemos demostrado que podemos superar nuestro pasado, que podemos construir puentes. En lugar de muros, Curl asintió un gesto que habían adoptado de los humanos entonces para... La sorpresa de Sarah, los tres Sioux se acercaron y tomaron su mano, un gesto muy humano de consuelo y solidaridad, mientras estaban allí humanos y alienígenas unidos. En un momento de comprensión silenciosa, Sarah sintió una oleada de esperanza. La galaxia era vasta y llena de maravillas, y la humanidad finalmente estaba lista para explorarla, no con voces alzadas en dominación, sino con manos extendidas en amistad. El silencio que una vez había sido una barrera se había convertido en una puerta, abriendo posibilidades que nadie podría haber imaginado, y mientras el Horizon se preparaba para su viaje a casa, Sarah sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia humana, un capítulo escrito no en palabras, sino en el lenguaje universal de paz y entendimiento mutuo. El regreso de Horizon a la Tierra fue triunfal, pero teñido de un nuevo sentido de responsabilidad. La humanidad había dado sus primeros pasos tentativos de regreso al escenario galáctico, y los ojos de incontables especies alienígenas se encontraban sobre ellos. La pregunta en la mente de todos era, ¿qué? Siguiente. La capitana Sarah Chen se encontró en el centro de un intenso debate. Algunos abogaban por una expansión rápida, ansiosos por recuperar el lugar de la humanidad entre las estrellas. Otros instaron a la cautela, temerosos de reavivar viejos temores. Sarah, basándose en sus experiencias, defendió un camino intermedio, un compromiso deliberado y cuidadoso con la comunidad galáctica. Se nos ha dado una segunda oportunidad. Argumentó ante el Consejo de la Tierra Unida que no podemos desperdiciarla con acciones apresuradas o tímidas. Necesitamos demostrar a través de un esfuerzo constante y buena voluntad que somos dignos de confianza. Sus palabras tenían peso, respaldadas por los éxitos de la iniciativa de la mano silenciosa. Se pusieron en marcha planes para misiones diplomáticas expandidas, intercambios culturales y esfuerzos científicos colaborativos, todos llevados a cabo con un cuidado minucioso para respetar los temores persistentes de la galaxia. Vocalización humana, pero mientras la humanidad miraba hacia afuera con un nuevo propósito, una crisis inesperada se vislumbraba en el horizonte. Las primeras señales eran una actividad estelar sutil e inusual, en un sector distante, lecturas de energía extrañas que desafiaban la explicación. Pero a medida que los informes llegaban de sus nuevos aliados, alienígenas, surgió una imagen escalofriante. Algo se estaba moviendo a través de la galaxia, consumiendo sistemas estelares enteros a su paso. Los tres, Sal, fueron los primeros en nombrarlo el vacío. Una anomalía cósmica de inmensas proporciones. Parecía devorar materia ligera, e incluso el tejido del espacio-tiempo mismo, y estaba creciendo a medida que el pánico se extendía por la galaxia. Viejos miedos y sospechas reservistas, algunas especies, recordando las leyendas del poder pasado de la humanidad, miraron a la Tierra con una mezcla de esperanza y pavor. Otros vieron el vacío como un castigo por permitir que los demonios de la voz regresaran y pidieron el aislamiento de la humanidad en medio de este caos. Sarah y la tripulación de The Horizon se encontraron una vez más, al frente de una misión crucial, el Consejo de la Tierra Unida, en conjunto con una alianza de especies alienígenas formada. Les encargó investigar el vacío y encontrar una forma de detener su avance, mientras el horizonte se acercaba al borde de la anomalía. La tripulación sintió un peso de responsabilidad diferente a todo lo que habían experimentado. Antes, esto ya no se trataba solo de la redención de la humanidad, el destino de toda la galaxia pendía de un hilo. Los sensores se están volviendo locos. Raj informó que sus dedos volaban sobre su consola. Lo que sea esta cosa, no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Sarah asintió, con tristeza. Manténganos a una distancia segura. Necesitamos recopilar la mayor cantidad de datos que podamos, sin arriesgar la nave durante días. Bordearon el borde del vacío sondeando sus misterios. Observaron con horror cómo consumía un sistema estelar cercano.
La luz de su sol se apagaba como una vela en el viento, pero con cada observación, cada fragmento de datos recopilado, una imagen comenzaba a formarse. No es natural. Yuki anunció un día con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Los patrones, las firmas de energía, son demasiado regulares, demasiado precisas. Esta cosa fue creada. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Quién podría tener el poder de crear algo tan devastador? ¿Y por qué a medida que profundizan en el misterio surge una posibilidad inquietante? La tecnología detrás del vacío se asemeja sorprendentemente a las armas más poderosas del antiguo imperio humano. Las mismas armas que habían aterrorizado a la galaxia hace y habían despertado accidentalmente algún dispositivo del fin del mundo que había estado inactivo durante mucho tiempo, o había algo más en juego. Sus preguntas fueron respondidas de la manera más inesperada, mientras recopilaban sus hallazgos para transmitirlos a la Tierra. Una transmisión cortó la estática una voz humana, hablando inglés, pero con un acento diferente a todo lo que habían escuchado antes. Hijos de la Tierra. La voz Saidou. La intromisión no ha pasado desapercibida. El silencio termina. Ahora. El mensaje fue rastreado hasta una nave masiva que emergió de las profundidades del vacío, una nave de diseño claramente humano, pero mucho más avanzada que cualquier cosa en la flota actual de la Tierra. La verdad golpeó a Sa como un golpe físico. Esto no fue un arma antigua activada accidentalmente. Este fue el último remanente del antiguo imperio humano que regresaba para reclamar su dominio sobre la galaxia. Como la enormidad de la amenaza se hizo evidente la frágil alianza de especies enfrentada. Su primera prueba verdadera, muchos abogaron por atacar inmediatamente la nave humana, viéndola como una reivindicación de sus miedos de larga data. Otros querían huir para abandonar sectores enteros de la galaxia para el viaje en lugar de enfrentarse a los demonios de la voz de los retornados. Le correspondió a Sara y su tripulación reunir a la Alianza para convencerlos de que esta amenaza no era el regreso de la humanidad como conquistadores, sino una oportunidad de redención. No somos nuestros antepasados. Sara hizo una seña a los representantes alienígenas reunidos. Sus gestos apasionados y decididos. Rechazamos su camino de destrucción. Permanezcan con nosotros. Luchen con nosotros y les mostraremos lo que la humanidad realmente representa. Sus palabras, o más bien su súplica silenciosa, golpearon a Ord lentamente. Vacilante, la alianza se solidificó. Las naves de una docena de especies se unieron al horizonte, formando una flota diferente a cualquier otra que la galaxia había visto en milenios. La batalla que siguió se hablaría en susurros. Durante las generaciones venideras, la antigua nave humana empuñó armas terribles. Sus voces de crucero por sí solas eran capaces de hacer agujeros y confundir mentes. Pero se enfrentaron a un frente unido, una alianza galáctica unida no por el miedo, sino por la esperanza. Al final, no fue una potencia de fuego superior ni una tecnología avanzada lo que ganó el día. Fue la comprensión de la misma cosa por la que Sara y su tripulación habían trabajado tan duro. Foster Yuki aprovechó su profundo conocimiento del lenguaje humano y los gestos alienígenas que había aprendido para encontrar una forma de comunicarse con la tripulación de la antigua nave, para hacerles entender que la galaxia había cambiado, que había otra forma. A medida que el vacío comenzaba a disipar su energía absorbida por la antigua nave, Sara se paró en el puente del horizonte rodeada de aliados de Morirá, todo el mundo. En ese momento supo que la humanidad realmente había encontrado su redención. La amenaza había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. La galaxia, una vez dividida por el miedo, ahora enfrentaba el desafío de construir una paz duradera, y la humanidad, con su historia única y su sabiduría recién descubierta, jugaría un papel crucial a medida que el horizonte estableciera rumbo a la Tierra, llevando representantes de una docena de especies alienígenas. Sara miró las estrellas, el Enlil. Silencio que una vez había sido una barrera se había convertido en una fortaleza alrededor del recordatorio del poder de las acciones sobre las palabras. La humanidad había recibido una segunda oportunidad y la habían aprovechado con ambas manos. El futuro se extendía ante ellos lleno de desafíos y oportunidades, pero esta vez lo enfrentarían no solos, sino como
parte de una comunidad galáctica mayor. Los demonios de la voz de la leyenda se habían ido en... Su lugar estaba una especie lista para escuchar, aprender y liderar, no a través del poder de sus voces, sino a través de la fuerza de sus convicciones y la profundidad de su compasión. Mientras los primeros rayos del sol de la Tierra asomaban en el horizonte, Sara sonrió. La nueva era había comenzado y la galaxia nunca sería la misma.